pero somos especiales. Ese es el título que le puse a este mensaje de esta mañana. Y me gustaría empezar leyendo un versículo que es 1 Corintios 2:14, no hace falta que lo busquen, lo tengo acá. Dice, pero el hombre natural no persigue las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acá podemos ver cómo con Dios podemos entender las cosas que son para nosotros, que son para la iglesia. Después elegí otro versículo que es 2 Corintios 4:7, que me gustó también mucho el que leía Gerardo, el de 2 Corintios 10, y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que glorifiquemos a Dios. Romanos dice que somos vasos de barro para gloria para Él. Y bueno, me gustaría que ahora sí abramos nuestra Biblia en Éxodo 8, 6 y 7. Y acá les voy a poner, mientras buscan en la Biblia, les voy a poner en contexto, vuelvo a hablar del pueblo de Israel, como hablé antes, pero esta vez voy a hablar de Moisés y el faraón, no voy a hablar de Elías. Y en este momento, el pueblo de Israel, mejor dicho, está siendo esclavo de Egipto. Entonces agarra a Moisés y le dice al faraón, bueno, nos tenés que liberar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir a adorar a nuestro Dios. Queremos ir y exaltar a nuestro Dios. Entonces, como el faraón no los dejaba, agarra a Moisés y les da, en Éxodo 7, 9, 13, que está justo al lado, Faraón le dice, no los voy a dejar. Y acá empieza Dios y empieza a mostrar milagros a Faraón a partir de Moisés y Aarón. Miren, en Éxodo 7, 9 dice, si Faraón os respondiere diciendo, tomad milagro, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Y entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo de Egipto con sus encantamientos. Y esto es algo que me llamó la atención cuando estudié el libro de Éxodo, que sucede también en Éxodo 8, 6 y 7. Dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y después me gustaría leer el 18, 8:18, que dice, y los hechiceros, en la tercera plaga que Aarón y Moisés pudieron cumplir de los piojos, dice, y los hechiceros hicieron así también, para sacar los piojos de sus encantamientos, pero no pudieron. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Vuelvo a lo que decía antes, ¿dónde está puesta tu esperanza? Somos especiales en Jesús. Miren, ¿por qué? Porque hay veces, como en este momento Faraón, pudo hacer cosas que por así decirlo Dios podía hacer. Pero ¿qué pasa? Hay un momento en el que no pudo más, en el que los hechiceros no pudieron hacer lo que Dios hacía, porque Dios es grande y más grande que ellos. Y a veces puedes decir, ¿por qué me estás contando esto? Porque a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa que nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros podemos tratar de seguir adelante a nuestra manera. Podemos tratar de superar distintas dificultades que tenemos en la vida. Tanto vos como yo, me pasó, te hablo de propia experiencia. Y este mensaje también es para mí. Y a veces funcionan las cosas. A veces cuando lo hacemos a propia manera funcionan. Porque no te puedo decir que no. A veces funcionan. Pero tiene un límite. Como le pasó acá mismo a Faraón. A veces hay un límite que es donde nosotros nos damos cuenta que en realidad por ahí las cosas funcionaron porque Dios nos estaba sosteniendo. Y Dios siempre nos va a sostener, pero hay que seguirlo y acercarnos a Él. Y ese es el primer punto que me gustaría destacar en este mensaje. Acercarnos a Dios. Es importante acercarnos a Dios. Y miren, después, en Éxodo 8:10,
podemos ver cómo a veces nosotros le hacemos frente a Dios. Y acá es el momento en el que Faraón le hace frente a Dios, como hizo muchas veces, y le dice que quería sacarle, dice, orá por mí, para que saquen las plagas. Y dice, ¿cuándo oramos? Y Faraón le dice, mañana. ¿Por qué le dice mañana a Faraón? Para mostrar su propia soberbia, para decir, yo puedo hacerlo también. Yo puedo sobrevivir sin que Dios me sostenga. Y como dije recién, a veces pasa, pero no siempre. ¿Por qué? Porque el único que nos puede sostener, la única esperanza, es Dios. Y como pasó antes con la culebra, dice más adelante, y dice, pues echó en el 7:12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es más grande. Que Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Entonces, ese que dije recién es el primer punto que dije, acercarnos a Dios. Porque acercándonos a Dios vamos a tener seguridad, vamos a tener esperanza y vamos a tener respuesta en este mundo que es difícil. Porque vamos a tener muchas dificultades. Dice la Biblia que no vamos a tener, que siendo hijos de Dios vamos a tener la paz de Dios. Pero va a haber dificultades igual. Pero con Dios las vamos a poder superar. Miren, el segundo punto que les quería decir, el primero era acercarnos a Dios. El segundo es agradecer y permanecer en Dios. ¿Por qué digo esto? Miren, en Éxodo 15, después el pueblo de Israel, no hace falta que vayan, es una acotación nomás, no vamos a leer. En Éxodo 15 el pueblo de Israel va y después le hace una canción a Jehová. ¿Por qué? Agradeciendo que lo sacó del pueblo de Egipto, agradeciendo que pudo ir a adorarle a Jehová. Miren, muchas veces nos olvidamos una cosa que es importante, que es agradecer a Jehová. Les voy a contar una historia, que es una historia que escuché en un mensaje una vez, que es, había una persona que tenía mucha plata, mucha plata, y tenía un hijo, y agarra y les voy a poner un ejemplo numérico, al hijo le da 10.000 pesos por día, y todos los días le daba 10.000 pesos, 10.000 pesos, 10.000 pesos. ¿Qué pasó? Viene una persona, amiga del señor que era rico, le dice, ¿por qué le das todos los días plata a tu hijo? ¿Por qué siempre le das 10.000 pesos a tu hijo? ¿No le puedes dar, un ejemplo, 300.000 pesos por mes, 500.000 pesos por mes? Si tenés plata, puedes hacerlo. Y el padre, a lo que responde el padre, dice, no, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque la única manera que mi hijo se acerque y me hable es para pedirme algo. Y es triste decirlo, pero a veces nosotros somos iguales. A veces nosotros estamos en ese momento, en esa instancia de que si bien está perfecto pedirle a Dios porque Dios siempre nos da todo, también es hermoso agradecerle. Es hermoso agradecerle a Dios, estar con Dios y permanecer en Dios. Es hermoso decirle a Dios cuánto le amamos. No sé si lo practican en esta iglesia, supongo que sí, no sé las reuniones, pero en nuestra iglesia tenemos la reunión de oración. Y lo que hacemos es, a veces el que dirige pregunta a los hermanos y dice, ¿tienen algún motivo de oración? Y muchas veces lo que suele pasar es, pedimos. ¿Alguna vez el motivo de oración fue agradecimiento? Es algo me cruza principalmente a mí en la cabeza porque me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo el pedirle a Dios. ¿Alguna vez el motivo fue gracias Dios? Porque Dios, nosotros le pedimos y nos responde. Y le agradecemos por eso que nos respondió. Porque nos acercamos a Él. Él es fiel y cumple con nosotros. Y nosotros le decimos gracias y que lo amamos. ¿Correspondemos los actos que Dios hace con nosotros? Es algo que también tenía en mi mente. Que es importante, ¿no? También el tema de quedarse con Dios. Porque nos pasa muchas veces, como dije antes, como le pasó a Elías, que tenemos momentos en los que sabemos que Dios hace milagros y hace muchos milagros. Pasó también en el pueblo de Israel, cuando Moisés va al monte a orar y a hablar con Dios. El pueblo de Israel dejó de tener un guía y dejó de tener esa mirada en Jesús, esa mirada en Dios. ¿Qué pasó? Hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar a un becerro de oro. Empezaron a seguir la idolatría. Y, y también es importante
ser fiel a Dios, porque Dios siempre es fiel con nosotros. Y no lo digo esto porque le cambie algo a Dios, sino porque nos cambia algo a nosotros. Es beneficio propio. Dios vino al mundo, Jesús vino al mundo en la cruz para salvarte a vos y para salvarte a mí. No para hacer algo por él, porque como decía el tío antes, él tenía arriba, tenía la gloria ya. Él ya era glorificado arriba. Pero por vos y por mí vino al mundo. Por beneficio propio es cuestión de serle fiel. Y es algo que siempre pienso, ¿no? Que muchas veces, como dije antes, apartamos la mirada a pesar de que Dios ya nos mostró milagros. Volvemos a ser ciegos espiritualmente. Vamos a tener ojos pero no vemos, como dice la Biblia. Y dejamos de tener esa mirada en Jesús para serle fiel. Y no quiero extenderme mucho, la verdad. Tengo otro punto más. El tercer punto es aprender de Dios. Como decía el tío antes, Dios tiene muchas promesas para nosotros. Dios tiene muchas cosas para contarnos. Dios tiene grandes obras para hacer con nosotros. Dios nos da bendiciones espirituales, como dice Efesios. Y me gustaría también leer Efesios 2, perdón, Efesios 1, 21, 22 y 23. Avísenme cuando lo tienen, así no nos adelantamos. Y como dije antes, el tercer punto que me gustaría tocar, que es la tercera, no sé si se dieron cuenta que fueron todo va, acercarse a Dios, agradecer a Dios y aprender de Dios. Tercer punto es aprender de Dios. Porque muchas veces nosotros, está perfecto seguirlo, no digo que esté mal, es hermoso y me encanta seguirlo. Pero también es hermoso aprender de Dios. Y vuelvo a decir por qué, por beneficio propio. Porque Dios nos prometió muchísimas cosas en Él y para Él. Miren, en Efesios 1:22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas a la iglesia. Como decía la canción que cantamos recién, nosotros somos iglesia. Nosotros somos parte de Dios, nosotros somos el cuerpo. Y nosotros somos la cabeza de todo, como dice acá en Efesios. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Les voy a poner un ejemplo. A veces no aprender de Dios es lo mismo que estar en una mina llena de oro, llena de piedras preciosas, con un montón de cosas que nos pueden nutrir a nosotros mismos. En este caso, en la mina sería cosas materiales. Que si bien Dios, como dijo el tío, nos puede dar cosas materiales, lo más importante, lo espiritual, es como estar en una mina llena de cosas, llena de minerales, pero tener la linterna apagada. Y con una linterna apagada no sabes si es piedra normal o si es un mineral precioso. Entonces, Dios nos prometió tantas cosas, nos da tantas cosas, y por eso es importante leer su palabra. Por eso es importante aprender de Dios. Es importante acercarse a Dios. Es importante ser agradecido con Dios, permanecer con Dios. Y es importante aprender de Dios. No, como dije al principio el capítulo del mensaje, no porque nosotros, no porque Dios obtenga algo, sino porque nosotros lo obtenemos. Porque no somos especiales por nosotros mismos. No tenemos gloria para nosotros mismos. Puede ser que en la tierra una persona que sea especial jugando al fútbol como Messi, pero después ¿qué pasa? Después ¿qué pasa? No tiene nada. No somos especiales por nosotros mismos, sino somos especiales por Dios y para Dios. Y no quiero extenderme como dije y ya para ir más o menos cerrando. Estos tres puntos que dije, acercarse a Dios, agradecer y permanecer en Dios y aprender de Dios son importantes. Miren, en Éxodo, volvemos a Éxodo que lo hablé un montón ya. Después Éxodo 14, al final.
Éxodo 14:31. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. No sé cuál es la circunstancia en la que estás pasando hoy en día. No sé si tenés dificultades, no sé si no. No, la realidad que yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí. Dios puede ver tu corazón, puede saber lo que pensás y Dios tiene grandes cosas para vos. Y por algo, esta mañana puedes escuchar de Dios y puedes ver todos los milagros que hizo en ti y que puede hacer en ti, que puede hacer en vos. Porque puede hacer tantas cosas Dios. Y como le pasó al pueblo de Israel, es creer nomás, es tener fe. En Apocalipsis 3:20, no hace falta que lo busquen, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es simplemente abrir la puerta de nuestro corazón a Jehová. Es abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús y pedirle perdón, aceptarlo, creer, tener fe y poder tener convicción de que las cosas con Dios en realidad son más fáciles para nosotros. Es que las cosas con Dios tienen una salida y no es una puerta que con la que te chocas con la pared. No es una puerta falsa que en realidad te da una esperanza que es en el momento y después se va. Las cosas con Dios son eternas. Son para que nosotros estemos bien. Y para gloria para Él. Así que me gustaría cerrar orando. Y teniendo esto en mente, como dije recién, acercarse porque es hermoso. Acercarse porque somos especiales con Él. Agradecer que nosotros somos especiales con Él. Agradecer por todas las cosas que hace. Agradecer porque nosotros podemos ver y aprender y ser distintos. Permanecer, al igual que agradecer, y aprender. Porque si aprendemos, Dios siempre nos va a dar más. Oramos. Agradecemos, papá, Señor, porque podemos venir a tu casa, porque tenemos esa libertad de poder acercarnos y que sabemos que tú siempre nos vas a cuidar, sabemos que tú siempre nos vas a proteger, que bajo tu ala siempre tenemos la victoria, Señor. Porque podemos tener una frente en alto, Señor, porque ¿quién contra ti? ¿Quién te puede vencer, Señor? Y agradecemos porque es así. Agradecemos y damos fe de que es así, porque lo vivimos. Y si no lo vivimos, agradecemos porque ahora podemos escuchar de tu palabra y poder vivirlo, Señor. Porque contigo somos distintos, contigo somos especiales, porque para ti es la gloria, Señor. Así que oramos por las personas que escucharon esta palabra, Señor. Te doy gracias porque me permitiste hablar, Señor, porque tú pusiste estas palabras en mí, Señor. Y porque podemos tener esa esperanza en ti que es única. Oramos por aquellas personas que no pudieron venir, por esas personas que nos ven por Zoom, que por ahí van a ver en YouTube también que se va a subir. Y que la gente que por ahí no te conoce, Señor, que pueda conocerte, que pueda tener fe en ti y que pueda saber que contigo, Señor, es que hay una verdad, que hay un camino, que hay una eternidad. Y que oramos, Señor, en esto, te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.